Dios. Quiero darte gracias, Señor, en esta hora, por esta bendición, Señor, que nos estás regalando, este privilegio que tenemos de estudiar el libro de Ezequiel. Señor, ha sido de grande bendición. El pueblo, Señor, que se ha reunido hoy, pues tiene el interés de aprender, Señor. Por eso vino temprano, para adorarte, para preparar su corazón en la alabanza, como es debido y necesario. Gracias, Señor, por los que han podido, Señor, estar con nosotros, que reciben la invitación para poder aprender y conocer más tu palabra. Ayúdanos, danos la bendición, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que sigamos siendo de bendición para también las demás personas que nos miran a través de los medios de comunicación. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Estamos en la parte de que nos quedamos la semana pasada de Ezequiel, el hombre. Estamos viendo la parte del hombre. Lo vimos que como hombre él era un sacerdote, el hijo de Buzi, según dice Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ahora, decíamos, y con eso terminamos el estudio de la semana pasada, que siendo profeta también era sacerdote, y era algo que no era muy común. No era muy común. Entonces hablábamos de que si era un sacerdote, pues había sido instruido en la ley de Dios, conocía el templo y el culto que se rendía a Dios. Al mismo tiempo, pues la razón de ser de los sacerdotes estaba en Jerusalén, en el servicio al templo, y no en Babilonia. Sin embargo, a él le tocó ministrar al pueblo desde su casa en Babilonia. Recuérdese que Ezequiel fue llevado cautivo al igual que Daniel, con la diferencia que Daniel predicó al pueblo siendo un político, porque a Ezequiel lo llevaron a los 25 años al cautiverio. A Ezequiel lo llevaron más o menos a los 16 años, aproximadamente 17 por ahí. Y siendo digamos Daniel, al igual que los 3 hebreos, instruido en las artes, en las letras, o sea, eran personas pudientes dentro de Judá, lo llevan cautivos. A Daniel lo incorporan dentro del gabinete de gobierno de Nabucodonosor, y luego pues estuvo en los diferentes periodos de los reyes, hasta llegar a los 70 años de cautiverio del pueblo, cuando ya son liberados por el decreto de Ciro. Y entonces Ezequiel estuvo 22 años profetizando al pueblo hasta que lo mataron, ¿verdad? Usted ya se acuerda que le sacaron los sesos, ya se lo dije. Y ¿cómo se llama? Ezequiel pues tuvo que enfrentar situaciones. Ahora, digo, ambos estaban cautivos, solo que Daniel estaba siempre estuvo en el palacio de los diferentes gobernadores o de los diferentes reyes que estaban de turno, pero Ezequiel estuvo en su casa. Él predicaba desde su casa, y él era casado. En cambio Daniel no. Daniel fue hecho eunuco, ya que fue llevado desde muy joven, desde muy jovencito. Entonces a él y a los hebreos, a los 3 hebreos, los volvieron eunucos. Ahora, en segundo lugar, aparte que era sacerdote, Ezequiel era exiliado. Eso es lo que hoy vamos a continuar. Era un exiliado. Ezequiel 1:1 nos dice que él fue llevado cautivo, y esto acontece en el año 30, dice, en el mes cuarto. Es decir, 5 años tenía de estar cautivo cuando las visiones de Dios vinieron a su vida. O sea, él fue llevado a los 25 años. A los 30 años de edad, cumplidos los 30 años, vienen las visiones de Dios a la vida de Ezequiel. Ezequiel 33:21 dice también, cuando habla de la caída, la nueva caída de Jerusalén, dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, es decir, a los 12 años de estar presos en Babilonia, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Eso también nos da a entender que era un exiliado. Y lo comparamos con el segundo libro de Reyes, capítulo 24, 11-16, donde se da también una connotación profética, cuando dice: vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, príncipes, oficiales. Lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y dice que llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Entonces, si se presta atención a las fechas mencionadas en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 1 de Ezequiel, fue llevado cuando tenía 25 años. Haber sido separado, hermano, del país de origen y de su familia, obviamente le afectó mucho a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, Ezequiel no solo era un exiliado, vivía en la colonia de exiliados. En Ezequiel 3:15 dice
Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Dice, ahí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Es decir, estuvo mudo, no habló 7 días. Atónito, mudo. Eso es lo que el hebreo, aquí no es griego, aquí es el hebreo. El hebreo nos dice que estuvo sin hablar 7 días. Eso en su momento lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 3. Ahora, vemos que en el capítulo 8, versículo 1 de Ezequiel, dice, en el 6.º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Recuérdese que él predicaba al pueblo desde la casa. Y dice, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. En este sentido, hermano, es interesante notar que la palabra hebrea en medio de, que usa mucho Ezequiel, es la palabra betok. Betok es una palabra hebrea que significa en medio de, estar en medio, ¿verdad? Entonces, betok se usa en el libro 116 veces. ¿Por qué? Porque el uso recurrente de la misma palabra muestra la visión del ministerio que tenía Ezequiel, es decir, de estar en medio del pueblo, de estar cautivo en un campamento, llamémosle así, de exiliados, de refugiados, ¿verdad? Entonces, pertenecía al grupo de los exiliados y estaba entre ellos como un testigo de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Entonces, por supuesto, acá surge una pregunta que vamos a ir respondiendo en su momento, porque es curioso. O sea, la pregunta es si el mensaje que estaba dando tenía sentido en Babilonia o no tenía sentido. ¿Por qué? Porque el mensaje era un mensaje de juicio. Recuérdese que los primeros 24 capítulos de Ezequiel son de juicio. Pero, ¿qué no ya estaban enjuiciados ellos, pues? Es que ellos ya estaban cautivos. Entonces, oiga, ¿tiene sentido la pregunta? O más bien, ¿tendrá sentido hablarle de juicio a alguien que ya está enjuiciado? Viene que curioso. Pero también, al mismo tiempo, ¿tendrá sentido predicarle a alguien sin que pueda hacer algo por cambiar su situación? Porque ¿qué iban a hacer ellos si estaban cautivos? Y a Jeremías, en el capítulo 26 de su libro profético, había dicho, 70 años son de cautiverio. Y 70 años son y 70 años fueron. Entonces, lo vamos a ir entendiendo porque esto es curioso. O sea, ¿por qué les habla de juicio si ya habían sido enjuiciados? Repito, él estaba predicando juntamente a la par de ellos. Entonces, el punto número 4 es que él estaba felizmente casado. Ezequiel 24:16 dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Lo que está diciendo es, tu mujer se va a morir, el deleite de tus ojos yo te lo quito. No endeches, es decir, no te entristezcas, no llores, ni corran tus lágrimas. Le prohibió el Señor sentir duelo al perder a su esposa. Hermano, no se conoce nada de la vida familiar de Ezequiel, salvo que la muerte de su esposa es presentada como un golpe muy fuerte para el profeta, justamente cuando terminan los 24 capítulos de juicio y luego empiezan los 24 capítulos de esperanza para el pueblo judío. Entonces, esa experiencia fue usada por Dios de la misma manera que antes Dios había usado la dura experiencia matrimonial del profeta Oseas, 200 años antes. Recuérdese que Oseas profetizó no para Judá, sino para el reino del norte, es decir, Israel. Y a Israel, las 10 tribus, se le llamó en el libro de Oseas la esposa adúltera de Jehová. En cambio, Ezequiel no le está predicando a Israel, le está predicando a Judá. ¿Ven la diferencia? 200 años antes ya había sido llevado cautivo el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel, del reino del norte. El reino del sur, Judá, ahora son 200 años después, hermano, Ezequiel vuelve a profetizar y toma la figura, y en este caso de su misma esposa, al igual que Oseas, para ejemplificar el dolor de Dios al ver a su esposa siendo infiel, siendo adúltera, siendo pecadora. Entonces, hay diferencia obviamente entre la esposa de Oseas, que era prostituta y que llegó a terminar siendo esclava, a la esposa de Ezequiel.
que no era para nada prostituta. Entonces, eso lo vamos a ver también en su momento. Entonces, esa experiencia sí Dios la usó de la misma forma que antes había usado la experiencia matrimonial de Oseas el Señor, a fin de que comprendiera y pudiera transmitir el profundo dolor que le causaba la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, no cabe duda de que su hogar, el hogar de Ezequiel, fue el centro de su ministerio. Allí asistían los exiliados para escuchar sus predicaciones, sus mensajes. Allí mismo realizaba sus acciones simbólicas con las que llamaba su atención. Por ejemplo, en el capítulo 8 lo vemos cuando los ancianos llegaban a la puerta de su casa. Capítulo 12 nos habla que muy temprano en la mañana se levantaba a predicarle la palabra a todos aquellos que llegaban dispuestos a escuchar la bendición. Ahora, pasemos a algo que tiene que ver ya no con la persona de él, sino más bien con el libro de Ezequiel. Y esto también nos da la pauta para poder entender e interpretar de la mejor manera posible el texto sagrado de Ezequiel. El libro de Ezequiel es uno de los que tiene menos problemas en cuanto al aspecto crítico. Al aspecto crítico. Así que vamos a ver algunas características, y esto es importante, las características que este libro tiene. Y este libro, las cualidades o características que podemos mencionar, en primer lugar, contiene una estructura muy bien organizada y balanceada, fíjese. El bosquejo muestra que hay 24 capítulos de castigo, 24 capítulos de esperanza o de aliento para el pueblo de Dios. Es interesante notar que este balance muestra a las claras cuál fue el punto de inflexión en la vida y el ministerio del profeta. ¿Cuál era el punto de inflexión? La caída de Jerusalén. Cuando hablamos del punto de inflexión, estamos hablando de la debilidad, el meollo del asunto, el centro del mensaje. Ese fue el punto álgido, llamémosle así, el punto de inflexión en la vida y ministerio del profeta. Todo profeta del Antiguo Testamento no solo predicaba el mensaje, lo tenía que vivir. Y por eso vemos la simbología terrible que este hombre vivió para poder llevar el mensaje, no solo de palabra, no solo escribiéndolo, sino también viviéndolo. Porque de esa misma manera el mensaje, si era rechazado a la hora de escribirlo o era rechazado a la hora de predicarlo, no podía ser rechazado a la hora de ejemplificarlo. Me doy a entender con lo que estoy hablando. O sea, ser una especie de profecía, pero muy bien estructurada. Entonces, es interesante notar esa parte. Ahora, la primera parte, que son 24 mensajes de juicio, terminan con el relato de la muerte de la esposa del profeta, en el capítulo 24, verso 15 al 27. Ahora, este es un anticipo de la caída de la ciudad de Judá. Luego, es decir, Jerusalén. Entonces, luego siguen los mensajes contra las naciones. Y la tercera parte del libro, que comienza en el capítulo 33, es la confirmación de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Punto 2, hay un lenguaje y un estilo uniforme, parejo, que muestra muy claro que se trata del mismo autor. Es decir, aquí no hay pierde, aquí no hay duda en cuanto a que Ezequiel escribió el libro. Y más adelante, por cierto, se ha de mencionar una serie de frases típicas que se encuentran a lo largo de todo este libro. Entonces, por ejemplo, en el libro de Jeremías, nosotros sabemos que Jeremías el libro lleva su nombre, pero quien lo escribió no fue él. O sea, sí lo escribe él, pues, él dicta, pero quien lo escribe se llama Baruc. Ese fue el amanuense de Jeremías. Pero Ezequiel no tenía un secretario, es decir, un amanuense, no tenía un escriba. Jeremías sí. Por cierto, Jeremías, el amanuense de él, se llamaba Baruc. Hay un libro dentro de la Biblia que usan los católicos, aunque ellos ya cambiaron a la Reina Valera como nosotros, pero ellos normalmente han usado la traducción católica, que tiene 6 libros más, y entre ellos tienen el libro de Baruc. Y Baruc habla mucho de la idolatría, principalmente el capítulo 6, es muy fuerte cuando condena la idolatría. Y obviamente ellos no leen esos libros, ¿verdad? O sea, realmente la versión católico romana, principalmente la Nácar Colunga, la Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, entre otras Biblias, originalmente tenían 11 libros más, pero solo se quedaron con 6. Ellos le llaman deuterocanónicos, es decir, que entraron en el canon bíblico después de los libros que tenemos nosotros en nuestra Reina Valera, o en las versiones en inglés como la King James Version o la International Version, etcétera. Entonces, realmente la Biblia son 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo, o sea, no son más.
Los otros libros pueden ser como Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Baruch. No son libros realmente que traigan inspiración divina o que traigan doctrina o que puedan quitar o añadirle a lo que ya está escrito en la Biblia. Simplemente llamémosle que son históricos, o como normalmente se llama, que son apócrifos, es decir, no inspirados, ¿verdad? Entonces, pero Baruch es interesante si uno quiere conocer un poco el trasfondo de lo que fue la vida de Jeremías. Así que si usted puede conseguir una versión católico romana, puede leer el libro de Baruch y se va a dar cuenta, y si le presta atención a los puntos y comas, va a ver que la literatura de Jeremías es similar a la literatura de Baruch. O sea, están en el mismo contexto del cautiverio. Punto 3. El libro de Ezequiel es casi en su totalidad, no todo, pero casi el 90% es autobiográfico. Está escrito en primera persona. O sea, por ejemplo, Ezequiel 1:3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Aquí está hablando en tercera persona. En la tierra de los caldeos junto al río Quebar vino ahí sobre él, tercera persona. Vea, normalmente, por ejemplo, en el capítulo 24, verso 24 dice: Ezequiel pues os será por señal. Está hablando tercera persona, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Pero en su totalidad es autobiográfico, está escrito en primera persona. Ahora, hay otros libros proféticos que combinan la primera con la tercera persona. Por ejemplo, Jeremías o Amós, aunque eso no desaparece totalmente de Ezequiel, o sea, es decir, no siempre va a hablar en primera persona, pero de repente habla en tercera persona y tiene una aparición ínfima en comparación con los otros profetas. En cuarto lugar, ya se ha notado que muestra una secuencia cronológica muy precisa. Este hombre nos da eventos con fechas, con años, con reinados, es decir, es muy explícito, muy clara la secuencia cronológica, con algunas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ningún otro profeta pone tanto cuidado en detallar el momento en que presentó su mensaje. Pues solo como comienza el libro, vea, dice: en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Es bien detallista, ¿verdad? Y todavía dice: estando yo, en primera persona, está hablando de él, está siendo autobiográfico, ¿verdad? Estando yo en medio de los cautivos, y nos da la ubicación junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones y luego en el 2 dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, nos da hasta el nombre del rey, a los 5 días del mes. O sea, es bastante clara la narrativa de este profeta. Entonces, ningún otro profeta le puso tanto cuidado al momento de detallar los puntos y las comas, ¿verdad? Entonces, diríamos que también el contenido del libro está relacionado con la estructura del mismo. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 24, ahí hay mensajes de juicio y terminan con el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, capítulo 24, verso 21 al 24 dice: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice: no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. O sea, mire, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Ahora, del capítulo 25 al final, 48, contiene mensajes de aliento y terminan con la presentación de la nueva Jerusalén. El capítulo 48, verso 30 dice: estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas: la puerta de José, una; la puerta de Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de... Bueno, y ahí se va detallando la edificación del templo, es decir, la nueva Jerusalén. Y por último, tendríamos que decir que la personalidad del profeta se mantiene constante a lo largo del libro, a pesar de las circunstancias que le toca vivir, pero su personalidad no se ve anulada. Al contrario, sobresale la personalidad de este hombre. A esto sobre el libro que estamos estudiando, tendríamos que añadir las semejanzas que este libro tiene con otros libros proféticos anteriores.
Fíjese que el libro contiene semejanzas y diferencias con otros libros proféticos. Es a partir de ellas que se puede hablar de una singularidad de Ezequiel dentro del movimiento profético. O sea, este hombre es singular, es único. Se pueden mencionar varias semejanzas, 5, entre el libro de Ezequiel y otros profetas. La primera, tenía conciencia Ezequiel de que había recibido el llamado y una comisión específica de Dios. Eso está muy claro. Al igual que Amós, por ejemplo, Amós capítulo 7, verso 13 al 15 dice: no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Isaías capítulo 6 nos habla también, ¿verdad? Cuando ve, él tiene la visión, y al mismo tiempo de la visión del Señor, que sus faldas cubrían el altar, ¿verdad? Él dijo: ay, muerto, soy hombre muerto, porque han visto a mis ojos la gloria del Señor, dijo este hombre. Y le queman hasta la boca, ¿verdad? Cuando le hacen el llamado, ¿verdad? Se da cuenta la semejanza que hay incluso con Jeremías capítulo 1, cuando las palabras, dice, de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatote, en tierra de Benjamín. O sea, se ve el llamamiento y la misión de Jeremías. Entonces, algunos autores hacen una diferencia entre el llamado de Jeremías y el de Ezequiel. Se debe reconocer que en las Sagradas Escrituras hay dos tipos de llamados, hermano. Hay dos tipos de llamados. El primer llamado es el representado por Moisés, por Amós y por Jeremías. Es un tipo de llamado más tranquilo o de un carácter intelectual. Es un llamado tranquilo e intelectual. Y este llamado viene a través de la experiencia con Dios y a través de una comprensión del desafío que Dios está haciendo. Oiga bien, ese es un tipo de llamado. Se lo voy a repetir. Hay dos tipos de llamado. El primero, representado por Moisés, Amós y Jeremías. Moisés era un pastor de ovejas. Amós era un boyero. ¿Qué es un boyero? Que también cuida ovejas. Era una forma de llamarle a él un hombre de campo, porque también él dice: y también recojo higos silvestres. Pero un boyero es alguien que cuida un ganado. Y Jeremías era hijo de sacerdote, pero nunca pudo ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, era del tipo más tranquilo el llamado, de un carácter intelectual. ¿Cómo llega el llamado de estos hombres? A través de la experiencia con Dios, pero también de la comprensión del desafío que Dios les está haciendo. Oiga bien, el otro llamado está representado por profetas como Isaías y Ezequiel. ¿Por qué? Aquí el llamado se representa por el carácter más dramático. Isaías, cuando fue llamado, vio la gloria de Dios, ¿sí o no? Y le quemaron la boca. Ezequiel fue llevado cautivo, y las visiones que este hombre vio no las vio otro, ni las verá jamás. Por eso es que los que defienden a los ovnis tienen una oportunidad muy grande al ver el libro de Ezequiel, y en lugar de entender la palabra de Dios, empiezan a meter un montón de locura, ¿verdad? Que Ezequiel habló con el E.T., con Darth Vader, y Darth Vader le dijo: yo soy tu padre. O sea, hay gente loca, ¿verdad? Que anda creyendo en bobadas. O sea, la mentira, no, hay gente que la mentira la cree tan rápido, hermano. ¿Verdad que se ha fijado en eso? Que la mentira vende. Esos charlatanes que hablan de ovnis se vuelven millonarios vendiendo libros de ovnis, conferencias que no son baratas, sino que son caras, y la gente ahí va corriendo. Entonces, hay que reconocer estos dos llamados, y los vemos una forma tranquila, otra forma más desafiante o más dramática, porque en el caso de Ezequiel e Isaías, la experiencia no solo apela a la comprensión de los desafíos, porque cuando uno es llamado, uno debe de entender el desafío que Dios está haciendo. Oiga bien, hermano, voy a hacer una pequeña pausa en este momento para que usted entienda algo. Cuando Dios te hace un llamado, también te hace un desafío, ya sea de manera intelectual, como cuando llamó al apóstol Pablo. Y fíjese que en Pablo lo vemos de manera intelectual, porque era un hombre que tenía mucha sabiduría, había sido criado a los pies de Gamaliel, un gran doctor de la ley.
había sido un fariseo de fariseos, como mismo lo declara, de la tribu de Benjamín, es decir, de la mejor tribu que se creía, de donde había salido el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl, venía de la tribu de Benjamín. Por eso era importante, porque de ahí había nacido la monarquía. Circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, celoso de las costumbres judías, etc. Pero también hay algo dramático, porque caminó a Damasco, el Señor lo tira al suelo. Algunos dicen que iba en un caballo, la Biblia no lo dice, solo dice que cayó al suelo. Yo no puedo decir que iba en un caballo, iba en un burro, o alguien lo llevaba chineado, pero la cosa es que cayó al suelo. Fue dramático, quedó ciego 3 días, 3 noches, no comió, no bebió nada, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Llega el profeta Ananías, y lo bautiza el Señor con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Fue dramático, pero a la vez intelectual. Un llamamiento así no solo lleva llamamiento. Ananías, cuando llega donde Pablo, le dice, porque el Señor lo manda, y Ananías no quería ir. Y dice: Señor, pero si él es perseguidor de la iglesia, ve y hazle saber cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Hay un llamado, hay un desafío. En las mismas palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, en pos de mí, si me quiere seguir, pues, ¿qué dijo él? Llamado y desafío. No, el cristianismo no es solo llamado, el cristianismo es desafío. Aquí no es cuestión de que si quiero vengo, si no quiero no vengo, si hay fiesta no vengo, si me sale alguna movida no vengo. No, es que aquí no es, el evangelio no es solo llamado, es desafío. Eso es lo que no ha entendido la iglesia hoy en día. Eso es lo que la gente hoy cómoda no ha entendido, que el evangelio no es para gente cómoda. Tenemos que dejar. La gente dice: ay, es que muy estrictos ahí. El mundo te exige y tú te rindes ante el mundo. ¿Por qué no rendirte mejor al Dios de tu salvación? ¿Por qué te acomodas en la iglesia y en el mundo te rindes al diablo y a los placeres de la carne? Porque no me venga a decir que si usted le sirve al mundo, eso no es placentero. Por supuesto que le da placer, pero ¿a costa de qué? ¿El precio que usted paga cuál es? La destrucción de su alma, la condenación de su alma en el infierno. Porque ya lo dijo el Señor: ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Entonces en el mundo también tenemos desafíos. ¿Por qué no aceptar entonces mejor el desafío de Dios? Yo tengo 18 años de haber sido llamado y desafiado por Dios, y cada día la palabra de Dios me desafía, al igual que desafió a Elías, al igual que desafió a Ruth, a Noemí, en un momento dado, a Moisés, a José, a Daniel, a los 3 hebreos. Ya lo decíamos anoche, la gente sigue preguntando: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac y de Jacob? Y el Señor desde los cielos sigue preguntando: ¿dónde están esas mujeres como Esther, santas, piadosas, dignas? ¿Dónde están esos hombres que dejan todo por seguir al Señor? ¿Dónde está la iglesia que fue comprada y que fue librada del castigo atroz? ¿Dónde? Una iglesia dormida, una iglesia cómoda, una iglesia fiestera, una iglesia mundana, una iglesia insípida. No está haciendo honor a lo que la iglesia predica. Le decía yo a mi esposa ahora, platicando, andábamos haciendo algunas diligencias, y yo le digo a ella: hay que ser consecuente con lo que predicamos. Y yo lo he dicho en este púlpito y lo vuelvo a repetir: lo que cosechamos, eso honramos. ¿Y qué honramos y cosechamos en esta iglesia? 2 cosas: santidad y fe. Santidad y fe. Tenemos que honrar la palabra, porque cuando usted critica la palabra, juzga la palabra, no se somete a la palabra, usted no está honrando al Dios de los cielos. Por tanto, estos hombres, aunque le sacaron los sesos, a Isaías lo cortaron a pedazos, a filo con la sierra, hermano, a muchos hombres les quitaron la vida, hermano, tanto en este tiempo como en el actual, que están matando misioneros en el mundo. No les ha importado su vida. ¿Por qué? Porque el que quiere ir siguiendo a Cristo va a tomar su cruz, le va a seguir a Él, se va a negar, porque aquí hay un desafío. Somos soldados de Cristo, y el soldado de Cristo no mira para atrás, no es cobarde, no es acomodado. Por eso, donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de ese pueblo santo. La gente que no quiere compromiso con Dios es igual que Agripa.
Agripa, cuando Pablo se presenta y le empieza a predicar, y le dice: Agripa, sé que conoces la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Agripa era tataranieto de Herodes el Grande, el que construyó el templo. Después que los griegos lo habían destruido, Herodes lo levantó otra vez. Fue el tercer templo en levantarse. Y fue el templo destruido en el año 70, que no quedó piedra sobre piedra, porque ellos se jactaron del gran templo que Herodes les había hecho. Entonces Agripa conocía, porque Herodes era un idumeo. Era idumeo. Y la esposa de él, bueno, varias esposas, pero porque tuvo varias y las mandó a matar a muchas, porque era un gran desconfiado, posesivo, loco, paranoico. Eran hijas de sacerdotes asmoneos, a quienes también Antíoco Epífanes había matado en el templo cuando lo profanó derramando la sangre de una puerca ahí en el altar. Y hermano, lo que vemos ahí es de que cuando Pablo le presenta el evangelio a Agripa, Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. Como quien dice: poca cosa me estás presentando. No le dio valor a la palabra, cuestionó la palabra. Pero es que detrás de cuestionar la palabra y de criticar al predicador y de no congregarse y de no servirle a Dios y de decir: ay, es que son muy estrictos, hay un pecado. Bueno, varios. Uno de ellos es el orgullo. Pero otro, igual que Agripa, es que Agripa vivía con su propia hermana. Con su propia hermana, Estefanía. 16 años tenía la cipota y vivía con ella. Era un incesto. Por eso la gente no quiere venir a la luz, para que sus obras, ahí están. Es que servirle a Dios significa dejar el pecado. Significa que en las fiestas no puedes ir a abrir la boca al mundo. Tenés que estar delante de tu Dios, porque nos debemos a Dios. Es que el trabajo lo tenés hoy, mañana quién sabe. Al marido lo tenés hoy, mañana saber en los brazos de quién va a estar. A la mujer la tenés hoy, mañana con Carmelo. Pero al Dios de los cielos lo tendremos por siempre y para siempre, porque Él nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el evangelio es de desafío, hermano. ¿Por qué desafiamos aquí con la palabra a la persona? ¿Por qué nos desafía Dios más bien con la palabra? A todos, empezando por el predicador, por el que se para aquí. ¿Por qué? Porque quiere que seamos un pueblo santo. Porque somos un pueblo santo, lleno de buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre también, punto 2, tenía una clara visión de la historia. Ezequiel, de la misma manera que los otros profetas, creía que Dios dirigía la historia. ¿Y usted cree que Dios dirige la historia? ¿Cuántos saben eso? En otras palabras, Ezequiel desarrolló una teología de la historia que estaba de acuerdo a la concepción del movimiento profético. El movimiento profético nos dice a nosotros que Dios dirige la historia. Por tanto, él tenía confianza en el futuro, pues todo está en las manos de Dios. No temerá nuestro corazón. Viviremos siempre confiados, porque Dios tiene el control de todo lo que acontece. Ya lo dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un propósito y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Punto 3, fue fiel al mensaje recibido. La fidelidad es algo que ya se perdió en la iglesia, ya no hay fidelidad. Y este hombre fue fiel al mensaje recibido. Y esto es algo que también hoy los predicadores, como su servidor, debemos de atesorar. Debemos de atesorar. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay fidelidad al mensaje que se predica en las iglesias. Los predicadores están vendiendo al mejor postor, al mejor diezmo, al hermanito, a la hermanita más cómoda de la congregación, a la falda más corta o al pantalón más socadito. Ya no hay autoridad para predicar de santidad. Ya no hay autoridad. Los pastores que se han divorciado varias veces, ¿cómo le van a venir a aconsejar a alguien que no, que sea fiel a la esposa, si ellos no fueron fieles a la primera con la que se casaron? No sé si me doy a entender, no me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Pero es cierto. No son consecuentes con su mensaje. Yo le decía a la hermana Marisa hoy, ciertas iglesias, y hay una en particular que yo le mencioné a ella, pero no lo voy a decir en público. Hay una iglesia en particular cuyo pastor no mostró santidad, ni estando vivo, ni a la hora de morirse. Por tanto, la iglesia que él pastoreó y dirigió, y cuyos pastores ahora dirigen, no muestran lo que la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. No pudieron mostrar santidad porque nunca se les enseñó de santidad. Entonces,
Yo le digo a ella, hay que ser consecuente con lo que predicamos. No puedo hablar de santidad viviendo en la inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me puedo poner un uniforme viviendo en bancarrota espiritual. Pesa, el uniforme pesa, y pesa mucho. Pero si nunca lo usamos y si nunca nos comprometemos con Dios, estamos comprometidos siempre con el diablo. Y ese es el problema. Por eso le vuelvo a repetir, no solo es llamado, es también un desafío. Entonces hay que ser fiel al mensaje recibido. En este punto hay que destacar la semejanza que Ezequiel tuvo con Jeremías. Si usted lee el capítulo 16 de Ezequiel y el capítulo 26 de Jeremías, tienen una gran similitud, 16 y 26. El 16 de Ezequiel y el 26 de Jeremías. Va a ver usted las semejanzas teológicas que existen ahí. Fíjese bien, estos dos profetas debieron proclamar un mensaje de juicio en tiempo cuando el pueblo esperaba otra cosa. La gente estaba esperando bendición, pero tuvieron que enfrentar las consecuencias de la fidelidad del mensaje, a pesar de que hubo persecución y rechazo del pueblo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Tan verde? O sea, la gente dijo, nos está predicando de juicio, pero si nosotros estamos en bendición. Ese es el problema. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que nosotros llamamos bendición cuando el dinero me está fluyendo, pero me está apartando de congregarme. Le llamamos bendición a la salidita, ¿verdad? Ay, no, es que como la familia es el primer ministerio. Le llamamos bendición a alejarnos de Dios por una familia que solo para eso nos busca, para vagar. Por eso el Señor fue muy tajante cuando Él dijo: mi madre y mis hermanos. Él no anduvo con consanguinidades, con sentimentalismos. El que es tiniebla, se acabó, punto. No me llevo con las tinieblas. Yo no soy tiniebla, yo soy luz. ¿Verdad que no es cómodo que yo le diga esto? No, si ya le vi la cara, no es cómodo. Pero es que si alguno realmente ama a Dios, ya no ama al mundo. Está muerto para el mundo, hermano. Está muerto para el mundo, estamos quebrados y no venimos ni a orar. ¿Eso qué denota? Que estamos más muertos que los muertos. O sea, nosotros estamos peor que los de la catedral. Por lo menos estos anduvieron chineando un ídolo que al menos les despierta fe a ellos. Pero el montón de evangélicos aguados que ahora por una salida dejan de congregarse, por una fiesta dejan de asistir a su culto, y a veces con la gran necesidad encima, lo que están denotando es que no han nacido de nuevo, no se han convertido, están muertos todavía en delitos y pecados. Entonces, ¿qué hace el predicador? El predicador no puede diluir el mensaje, tiene que ser fiel. Por eso es que a veces, y le voy a dar un ejemplo bien sencillo, el domingo en la mañana prediqué un mensaje sobre la mujer pecadora y Simón, el que la estaba condenando a ella. ¿Alguien se está acordando o no? En la tarde se estaba cumpliendo la palabra a través de un evento que se dio en la iglesia. Mire qué rápido se cumple la palabra de Dios. Y uno dice: Señor, ¿y por qué me mandas a predicar este mensaje? Si yo creo que en la iglesia no hay ni prostitutas ni hay Simones. Ay, Dios, es lo que más abunda, me dijo el Señor. Por lo menos hay prostitutas arrepentidas, pero hay Simones religiosos que no quieren arrepentirse. O sea, Él dice: esa es pecadora, pero Él no se vio. Me doy a entender. ¿Y para qué ponen a ese? ¿Y para qué te ponen a vos? ¿O por qué te pusieron a vos? Ese es el meollo. ¿Cómo viene el predicador? No va a caer bien. No va a caer bien cuando empieza a predicar algo. No, es que no, eso no es conmigo. Y es que yo no creo que a mí me pase eso, hermana Marisa. ¿Y cómo va a creer que yo voy a caer en eso? Ay, papito, mamita. Eso le pasó a esta gente. El profeta fue fiel, les habló de juicio. Nos está dañando el corazón. Lo persiguieron, lo rechazaron y lo llevaron a la muerte, igual que Jeremías. Y no a Jeremías lo quisieron matar, porque hablarle la verdad a la gente no le gusta. Pero como me dijo a mí una hermana que ya no está, dijo, y me lo dijo claro:
Me puso la Biblia en la cara. Miren, me dijo, no se ande fijando en las caras jaladas de la iglesia ni en los que lo critican. Aquí dice, si usted agrada a los hombres, entonces no agrada a Dios. Predique la palabra, me dijo. Amén, le dije yo. Predique la palabra, pastor, me dijo. Le guste a quien le guste. A ella creo que no le gustó una vez y hasta por eso se fue. Ella misma me lo profetizó y en ella se cumplió. Vaya. Pero yo seguí predicando porque hasta ella me lo recordó. Y es cierto, si somos fieles a Dios, no importa si a los demás no les gusta, a Dios agradamos, a Él le servimos, a Él adoramos y a Él exaltamos por siempre y para siempre. Entonces no importa lo demás, importa la persecución. Las profecías tenían un profundo mensaje ético también. Es notable que a lo largo de las profecías de Ezequiel se encuentra un marcado acento en lo ético, sobre todo en la relación con el ritual. Mire, la formación sacerdotal de Ezequiel, como hemos ya dicho, porque era sacerdote y era profeta, lo había preparado para que prestara atención a los detalles rituales. Sin embargo, en el caso de Ezequiel, ese dato estaba combinado con el profundo desafío ético de su mensaje. Es decir, un ejemplo de esto lo encontramos en los capítulos finales, del capítulo 40 al 48, donde está combinando los detalles del templo y del ritual con las implicaciones en términos de una vida justa que esto implicaba. Y esto es precisamente lo que un hermano de nuestra iglesia nos decía o me ha dicho en varias ocasiones. Él era nuevo de estar en la iglesia y él está aprendiendo mucho, bendito sea Dios, porque hay gente que tiene más años y él apenas empieza y conoce ya bastante la palabra. Y me dice él, yo estoy convencido de algo, me dijo. Yo he ido a otras congregaciones, yo siempre fui a otras iglesias y nunca el mensaje que oí, aunque era buen mensaje y hablaban muy bonito y presentaban la palabra y todo, pero nunca me llenó el mensaje, nunca. Porque yo he entendido, dijo, que aquí de verdad está bien puesto ese nombre, evangelio completo. Porque aquí, dijo él, y uso este término que está usándose acá, donde hablamos de la ética del mensaje, porque se combina, dijo él, aquí Ezequiel combinó los detalles del templo y el ritual, es decir, toda la liturgia que implicaba lo del templo, pero también lo aplicó a la vida justa que esto implicaba. Es decir, las predicaciones que nosotros damos acá, venga de donde venga, sea el hermano Montúfar, sea la pastora, sea este servidor o cualquiera de ustedes que predica con la palabra, siempre tratamos la manera de exaltar a Dios, de predicar con la base bíblica adecuada y correcta, y también hacemos la aplicación práctica para su vida. Es que hay mensajes que pueden ser bíblicos, pero si no tienen aplicación para su vida, ¿de qué le va a servir a usted? Por decir algo, ¿de qué le va a servir que a usted le señale el pecado si no le doy la forma de salir del pecado? ¿De qué sirve que yo le venga a hablar de que Dios es grande si no le doy la fórmula para buscar a ese Dios que es grande? Por decirle algún detalle. Entonces, este hombre lo hizo. El mensaje de él no era tan oscuro como algunos creen que, ay, pero es que las visiones, no, pero si es que al leer la Biblia, al entender y guiado por el Espíritu Santo, podemos comprender que hay una ética en su mensaje, es decir, una combinación de detalles, una combinación de rituales, pero también una combinación de razones equitativas, justas, que se tienen que aplicar a la vida diaria, porque como decía Santiago, no hay que ser oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. Por eso este hombre recibió visiones de Dios. Eso es lo que dice en el versículo primero. Recibió visiones de Dios, y aunque esa fue una de las características comunes a los profetas de Israel, usted sabe que en el caso de Ezequiel las visiones tienen características más especiales. La extensión de las visiones era más larga, más frecuente. La naturaleza de las visiones obviamente era totalmente distinta. Ahora, veamos las diferencias de Ezequiel con otros libros proféticos, porque también es diferente. Ya vimos las similitudes. Ahora, de la misma manera que se mencionan semejanzas, hay características propias del profeta Ezequiel. En primer lugar, lo que se ha dado en llamar el cuadro clínico del profeta. Aquí vemos un cuadro clínico del profeta Ezequiel. Fíjense que, por ejemplo, permanece en cama 390 días. 390 días en cama. Parece padecer algo que se llama hemiplegia. Hemiplegia, es decir, parálisis del lado derecho. Y en otro lugar, del lado izquierdo. En el capítulo 4, versos 4 y 5, lo voy a leer, dice Ezequiel 4,
verso 4 y 5. Vea, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duerma sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos esos 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. El verso 7 es bien curioso. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Quiere decir el pasaje que Ezequiel estaba amarrado para poder dormir primero del lado izquierdo y luego del lado derecho. Imagínese usted durmiendo 390 días solo de un lado, sin darse vuelta. Los que son locos para dormir aquí no aguantan ni 2 horas, ¿verdad? Se caen de la cama y más están amarrados. A eso se le llama hemiplegia, una parálisis. Esto no fue algo fácil, sino que Dios lo permitió, ponerle la hemiplegia del lado derecho y luego del lado izquierdo. Ahora, era propenso también, y aquí vemos el cuadro clínico. Aquí estoy sacando parte del psicoanálisis, llamémosle así, que le vamos a hacer el cuadro clínico al profeta Ezequiel. Lo vemos también que era propenso al abatimiento y a la depresión, porque pasó muchos periodos de tiempo sin hablar. Ahora, realizó acciones difíciles de aceptar como normales, especialmente para un sacerdote, que era una persona muy púdica, muy limpia, muy formal. Por ejemplo, cocinó con estiércol un pan y así se lo comió, cocinado al lado de estiércol. Perforó una pared con solo esto de dormir, ¿verdad? De un lado 390 días y luego 40 días en el otro. O sea, cualquiera, y por eso dicen los psicólogos que era loco. Y algunos a mí me ven también así como que estoy loco cuando estoy hablando esto, pero está en la Biblia, hermano, está en la Biblia. Algunos han llegado a afirmar que el profeta sufría alteraciones, que tenía un desequilibrio mental. Sin embargo, antes de andar afirmando lo que no es, hay necesidad de tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, no se deben tomar todas sus descripciones como literales. Hay cosas que no pueden ser literales, sino más bien son metáforas, son hipérboles. Acuérdense que la Biblia tiene muchas cosas gramaticales que no las podemos entender. Aunque una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma y también que tiene que interpretarse lo más literalmente posible. Pero no podemos, y para darle un detalle, Apocalipsis, que es un libro altamente metafórico. O sea, cuando en el capítulo 19 dice que Jesús viene en el caballo blanco y que de su boca sale una espada aguda, ¿usted se lo imagina que viene en caballo? Y que de la boca les... Estamos hablando en metáforas. El caballo representa fuerza, y si es blanco representa... Si en el capítulo 6, donde el anticristo aparece en un caballo con un arco sin flecha, él no viene con espada sino arco sin flecha, vino en son de paz, o va a venir en son de paz para engañar a Israel y al mundo con una paz ficticia. El Señor viene en caballo blanco, simbolizando la santidad de él, no del caballo, y no viene en son de paz, sino que viene como un libertador, pero ya no a liberar a nadie, sino más bien viene con los libertados, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Despierte, no esté durmiendo. Entonces, cuando Él viene con los que ya fuimos liberados, porque dice la Biblia que Él viene con su ejército celestial, y no viene solo con los ángeles, viene con nosotros, porque la novia ha estado con Él y se ha casado allá arriba con Él en los cielos. Amén. Y de su boca sale una espada. Lo que está hablando es la palabra, porque es con la palabra, ni siquiera con las manos va a derrotar a sus enemigos, sino con la palabra, porque la palabra es más viva, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Ezequiel tiene lo mismo. En su momento vamos a entender que hay cosas que fueron literales, pero hay cosas que fueron metafóricas.
Entonces, hermano, hay que reconocer que el simbolismo no siempre tiene acciones concretas. No siempre. Ahora, hay que reconocer la posibilidad de agregados posteriores también por los discípulos del profeta, porque cada libro a veces, ante la muerte inminente de un profeta, o en el caso por ejemplo de Moisés, sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿usted cree que Moisés escribió los últimos libros del Deuteronomio? Él habló de su propia muerte ahí. ¿Para qué no? Tuvo que ser Josué, tuvo que haber sido algún grupo de ancianos rabínicos reunidos para poder terminar el Deuteronomio. Es decir, no podemos nosotros venir y decir, sí, Moisés terminó y hasta dio su propia muerte. No. Igual en los escritos de los profetas, más Ezequiel, que después de 22 años, porque lo matan, entonces o sea, hay cosas que se agregan en la Biblia, cosas que los amanuenses ponen de su propia mano, autorizados por el Espíritu Santo, sí, pero son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, recuérdese que en general los libros proféticos representan la tarea no solo de un profeta, quien conservó sus palabras, sino también sus seguidores. Tengamos en cuenta que la mayoría de los profetas fueron predicadores. Su mensaje fue básicamente oral, no escrito, sino oral. Elías, por ejemplo, no escribió nada. Eliseo tampoco. Y sin embargo aparece en el libro de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ay? O sea, fueron predicadores. Luego esto fue puesto por escrito, a veces por ellos, a veces por otro. Ahora, en ese sentido, hay que recordar el uso del término escuchad, que se genera mucho en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel. Por último, habría que hacerse algunas preguntas. ¿Se trata de una personalidad diferente o anormal, Ezequiel? ¿Cuál es el patrón de la normalidad? ¿Qué es lo normal para Ezequiel o para nosotros? Como ya se ha mostrado, al profeta le tocó vivir en tiempos de profunda crisis. Fue llevado cautivo a los 25 años, abandonó su ciudad, su familia. Esto lo afectó tanto de manera personal como también en su ministerio. Se debe tener presente como un elemento clave también su formación sacerdotal. Hay que recordar que era sacerdote y como tal tenía que hablar acerca de la destrucción del templo donde él mismo servía. Como una persona sensible, reaccionó de una manera especial. O sea, en segundo lugar hay que mencionar las visiones. No cabe duda de que estas tuvieron importancia entre los distintos profetas. Sin embargo, en el libro de Ezequiel son tan numerosas y elaboradas que están presagiando una importancia en la literatura apocalíptica. Por ejemplo, la relación de Ezequiel con la literatura apocalíptica puede ser examinada más adelante, porque lo vamos a ir viendo, pero solo podemos decir que se puede colocar a Ezequiel como uno de los antecesores a la lectura apocalíptica, hermano, y eso es importante. Ahora, en tercer lugar, hay que notar la tarea como un intercesor. Él era un intercesor. Es notable que tenemos el caso de otros profetas que cumplieron con esa tarea, como Moisés, por ejemplo. Lo característico en Ezequiel es la importancia que le da al tema de la intercesión. En su mensaje, por ejemplo, hay anuncios de lo que Dios se dispone a hacer. Ezequiel 11:4. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Al mismo tiempo actúa en el acontecimiento. Por ejemplo, en Ezequiel 4:4, te acostarás sobre tu lado izquierdo, pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Es decir, tenía que experimentar en carne propia lo que el pueblo también estaba sufriendo. No solo anunciaba el mensaje, sino que lo vivía. Algo común también ahora en los predicadores, como en esta iglesia, que muchas veces nos toca vivir los mensajes que predicamos. ¿Usted cree que venimos o bla 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 bla, usted bien tranquilo ahí que ni anota, y uno no, también uno vive lo que está predicando? Si esto es un desafío para uno. Hay gente que ve esto, no le alegra y se a meter al Facebook mejor. En cuarto lugar, es necesario mencionar el uso que hace de las alegorías este hombre. Usa más de una para presentar el mismo mensaje, pero con diferentes matices. Por ejemplo, Ezequiel 16:23. Sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay! ¡Ay de ti! Pero mire la fuerza con la que le da, porque pone seguidos los puntos de admiración. ¡Ay! ¡Ay de ti! Dice Jehová el Señor. Y luego en el 19:10 dice: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. O sea, le da diferentes matices al mismo mensaje, le da color a lo que está hablando. En quinto lugar, hay que reconocer que en el libro se usa una cantidad de frases típicas, es decir, expresiones que solo se usan ahí. Expresiones como sabréis que, pon tu rostro, yo Jehová he hablado, hijo de hombre. Ezequiel es el que más
si no el único, de los profetas que más usó la frase hijo de hombre. Esa frase aparece en el libro 90 veces. La usa el autor para identificarse con aquellos a los que ha sido enviado. ¿Quién más decía hijo de hombre? ¿A dónde más se oye esa frase? ¿A dónde? En los evangelios, ¿sí o no? ¿Y quién menciona más la palabra hijo de hombre? ¿Cuál de los evangelistas? Lucas. Porque él presenta la humanidad del Señor. Por eso Lucas nos presenta la genealogía del Señor, no desde José, no en la parentela de José, sino en la parentela de María, diferente a la genealogía de Mateo. Hijo de hombre, esa frase aparece 90 veces y la usa el autor para identificarse con aquellos a los que fue enviado, dado que tiene el sentido de ser humano, igual que el Señor se identificó con los seres humanos, enfatizando su debilidad humana. Ahora, por último, hay que mencionar que el libro presenta la respuesta del pueblo a la palabra de Dios que llegó a través del profeta. Estos se burlaban de sus profecías. Ezequiel 12:22 dice: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Como quien dice Pedro, citando allá en su carta, algunos tienen por tardanza la venida, diciendo, ya no vino, ya no va a venir. Lo que pasa es que Dios no retarda su promesa como algunos la creen, sino más bien que no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 12:27, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Y que ya se estaba dando, lo que pasa que no querían ver que estaban en el mero lodo cenagoso. Allá afirman que la visión es para un futuro lejano y se ríen del tiempo en que se cumplirán sus palabras. Ellos estaban más dispuestos a escuchar mentiras en la boca de profetas mentirosos que les hablaban a su propio corazón engañoso, lo que nosotros hoy le llamamos falsos profetas. En tercer lugar, respondían con nostalgia, es decir, con apego a sus tradiciones. En el pasaje del capítulo 14 de Ezequiel es posible interpretar que los ídolos que añoran son Jerusalén, el templo y la tierra. Ahora, estaban atados a las formas, al culto, a los lugares, al templo, a la ciudad, pero no a Dios. Es fácil apegarse a un templo. Es fácil apegarse a los hermanos de la iglesia, pero no estar pegado a Dios. ¿Sí? Y al final, por sus frutos los conocerá usted. Finalmente, debemos mencionar que una respuesta de ellos se encontraba en la búsqueda de intercesión. Eso quiere decir la búsqueda de hombres justos, por amor de los cuales pueden escapar del juicio de Dios. Ahora, en ese sentido es necesario recordar el caso de Sodoma. Usted se acuerda, va en Génesis 18 y 19, donde se da la palabra de destrucción. Ahora, existe el punto de la ubicación geográfica del profeta. Dice que él estaba entre los desterrados de la zona de Babilonia. Y en primer lugar hay que notar que el profeta se dirige a su auditorio como habitantes de Judea y Jerusalén. Hay que tomar en cuenta que el mensaje de condena no es relevante para los exiliados, pues ya estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Es interesante notar que menciona la palabra, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén en el capítulo 8, y luego lo llevó nuevamente a Caldea en el capítulo 11. En ese pasaje hay una descripción, hermano, tan detallada de los pecados que se estaban cometiendo en la ciudad como en el templo, que llevaron a algunos autores a pensar que realmente el profeta estaba en la ciudad. Entonces, por último, hay que señalar el uso de verbos en los que el profeta se sitúa en la ciudad misma. Por ejemplo, en el sur, es decir, en el Negev, según el capítulo 20. Ahora, otro ejemplo está en el capítulo 21, donde afirma que tenía que gemir ante sus ojos, en referencia a los habitantes de la ciudad. Quiero terminar con me parece que lo que sigue son los temas teológicos. Terminemos con eso rapidito por el tiempo, aunque ya no hay más tiempo. Yo creo que mejor dejemos hasta aquí, porque no quiero atrasarlo más. Y le invito para que la otra semana vengamos ya con toda la idea completa y clara de que vamos a empezar a ver, y la primera visión son los 4 seres vivientes. Algo que ha traído mucha polémica, no se lo vaya a perder, porque usted va a aprender quiénes eran, por qué se ven, si son platillos voladores, si era Darth Vader o Luke Skywalker. Usted lo sabrá. O si realmente
qué es lo que Ezequiel tenía en mente cuando nos pone esto en la Biblia, o más bien Dios. Así que póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Hermano amado, creo de que hay momentos en el estudio bíblico que se vuelve un poco tedioso tal vez, pero si nos sabemos gozar en la palabra, terminaremos aprendiendo mucho. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta hora, Señor, por esta bendición. Señor, gracias porque estamos aprendiendo. Yo mismo, Señor, me doy por satisfecho al estar estudiando este libro. Señor, soy un estudiante más de esta palabra. Por tanto te agradezco, Señor, porque me das el privilegio no solo de aprender, sino de enseñar. Me siento privilegiado, Señor, de estar en una iglesia donde podemos cada día conocerte más a ti. Gracias por nuestra pastora. Gracias por mis hermanas y hermanos de la iglesia, Señor, que esta noche están acá. Gracias, Señor, por la bendición de tu presencia que nos acompaña siempre. Te pido que nos despidas en tu paz, que nos lleves a todos con bien. En el bendito nombre de Jesús te damos gloria. Amén y amén. Dele gloria al Señor, hermano amado, y que Dios los bendiga a todos. Que Dios les guarde.